Hoy nos metemos de lleno en un campo de batalla que muchas veces, bueno, se nos olvida. Un lugar sin trincheras, sin alambre de espino, pero que fue, y esto es clave, igual de decisivo para ganar la guerra. Hablamos de la retaguardia. A ver, si cerramos los ojos y pensamos en una guerra, ¿qué es lo primero que vemos? Seguramente soldados, el frente, lo típico, ¿no? Pero la imagen completa, la de verdad, es mucho más amplia. Incluye el ruido de una fábrica a medianoche, el silencio de una despensa casi vacía o incluso un simple cartel pegado en una pared. Pues eso es, porque la guerra en realidad no se jugó solo en el frente, se jugó en cada casa, en cada fábrica y sobre todo en la cabeza de cada persona. Vamos a ver cómo la vida de todos los días se transformó de la noche a la mañana en otra línea de batalla. Y para entenderlo, empecemos por el motor de todo, la economía. Porque claro, para ganar una guerra moderna ya no valía solo con tener el mejor ejército. Había que hacer algo, algo mucho más bestia. Darle al botón de reset a toda la economía del país. Cambiar las reglas del juego por completo. Y aquí llegamos a un concepto clave, de esos que caen en el examen, ¿eh? La economía de guerra. Olvidémonos de cómo funciona todo en tiempos de paz. Aquí el Estado coge el timón de todo. El objetivo ya no es que cada uno se haga rico, no. El objetivo es la supervivencia, que todo el equipo, civiles y soldados, tenga lo necesario. Imaginemos que la economía es un videojuego, ¿vale? En tiempos de paz, pues jugamos a algo tipo los Sims, construir, prosperar, acumular bienes. Pero de repente, ¡zas!, llega la guerra, y es como si instalaran un parche que lo cambia todo. El juego ahora es un Call of Duty. El único objetivo es fabricar armas, municiones y ganar la guerra. La libertad de empresa se acaba y el Estado pasa a ser el Game Master, el que dirige toda la partida, controlando cada movimiento. Claro, este reset económico no solo afectó a las fábricas, sino que sacudió los cimientos de toda la sociedad. Pensemos un momento, si toda la producción se centra en la guerra y la mayoría de los hombres están en el frente, ¿quién hace todo el trabajo? Pues la respuesta a esa pregunta provocó una transformación social, brutal, una de las más rápidas de la historia. Millones de mujeres dieron un paso al frente. Y es que no hablamos de unos pocos, hablamos de millones de hombres que se fueron a luchar. Esto dejó un hueco, un vacío laboral gigantesco. Las fábricas, el campo, los transportes, todo, absolutamente todo, estaba en riesgo de pararse. Era una crisis nacional en toda regla y necesitaba una solución ya. Y la solución fue, de hecho, una auténtica revolución silenciosa. Las mujeres empezaron a ocupar puestos que hasta ese momento eran, impensables para ellas. Y ojo, no hablamos solo de ser enfermeras o de trabajos de oficina, no. Se convirtieron en la espina dorsal de la industria pesada, de los servicios públicos. De repente, era normal ver a mujeres conduciendo tranvías, trabajando de mecánicas o hasta patrullando las calles como policías. Pero sobre todo, se convirtieron en las heroínas anónimas de las fábricas de armamento. Y es que hay que entender una cosa. Este no era un trabajo seguro. Para nada. Estaban en la primera línea de la producción de guerra, manipulando materiales tóxicos que las enfermaban, con un riesgo constante de que todo saltara por los aires. De hecho, muchas murieron en explosiones, o sea que su papel no fue solo necesario, fue directamente heroico. Es que la ruptura con lo anterior fue tan bestia que, aunque eran casos más raros, claro, algunas mujeres no se conformaron con la retaguardia. Hubo quienes se disfrazaron para luchar en el frente, codo con los hombres, y otras que se metieron de lleno en el mundo del espionaje. Un mundo tan peligroso como de película. El caso más famoso, claro, el de Mata Hari. Vale. Mientras las fábricas echaban humo produciendo armas gracias a esta nueva fuerza laboral, en las casas se estaba librando otra batalla. Una mucho más silenciosa, pero igual de dura. La pregunta era simple. Si todos los recursos se van para la guerra, ¿qué se pone en la mesa para comer? La lucha de cada día era, literalmente, por un trozo de pan. Y aquí va otro de esos conceptos que hay que tener clarísimos para entender la época, el racionamiento. Como la producción de comida estaba por los suelos, a los gobiernos no les quedó otra que meter mano. ¿Cómo? Pues asignando a cada persona una cantidad mínima de productos básicos al día. Y la única forma de conseguirla era con una cartilla oficial. El sistema era como un juego de supervivencia a nivel nacional, pero con unas reglas muy estrictas. Paso 1. El gobierno congelaba los precios para que nadie se aprovechara. Paso 2. Cada familia recibía su cartilla, que era como el pase VIP para poder comer. Con esa cartilla ibas a la tienda, la presentabas y te daban la ración exacta que te tocaba, ni un gramo más. El menú básicamente lo decidía el Estado. Pero claro, como pasa siempre que hay un control tan estricto, surgieron los problemas. El racionamiento no fue suficiente para evitar el hambre. Y a su sombra, ¿qué creció? Pues el mercado negro. Allí se podía encontrar de todo, pero de contrabando, y a unos precios por las nubes. La cruda realidad es que, a pesar de todo, miles y miles de personas murieron de hambre.
Y por si tener hambre no fuera suficiente, había que sumar otro miedo. Un enemigo que no veías venir, uno que llegaba desde el cielo. En países como Francia, el Reino Unido o Alemania, el sonido de las sirenas antiaéreas se convirtió en la banda sonora del día a día. Imaginaos el miedo constante a los bombardeos. La guerra ya no era algo lejano que pasaba en el frente, no, estaba literalmente sobre sus cabezas, amenazando con destruir sus casas en cualquier segundo. Todo esto nos lleva al último frente de batalla, que quizá fue el más sutil pero igual de importante, el que se libraba en la mente de la gente. Porque mantener la moral por las nubes era tan crucial como fabricar balas. Así que los gobiernos se lanzaron a una ofensiva total para controlar lo que la gente veía, oía y al final sentía. Pensemos en esto como si el gobierno fuera el mayor influencer del país, uno que controla el feed de noticias de todo el mundo. Solo se publicaba lo que interesaba. Una victoria se magnificaba hasta hacerse viral. Una derrota se le ponía un filtro para que no pareciera tan grave, o directamente se borraba del mapa. Al enemigo se le convertía en el villano de la película, creando casi memes de odio para que todo el mundo estuviera en su contra. Se censuraba todo lo que pudiera generar pánico. Al final, en esta guerra, la primera en caer fue la verdad. Y para conseguirlo, usaron un arsenal de herramientas, carteles patrióticos hasta en la sopa, los periódicos con las noticias que ellos querían que se leyeran, una censura brutal en las cartas que llegaban del frente para que no contaran las cosas como eran, e incluso se animaba a la gente a escribir mucho a los soldados para mantener la moral alta en ambos lados. Vamos, que todo valía para ganar esa guerra psicológica. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Una guerra total no es solo una pelea entre ejércitos, es un evento que lo pone todo patas arriba, le da el reset a la economía, transforma la sociedad, cambia el papel de las personas y, como decíamos, te hackea la forma de pensar y de sentir. La gente en la retaguardia no fue una simple espectadora, fue protagonista y sobre todo fue la que más sufrió muchas de estas consecuencias. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando se firma la paz, las armas en el frente se callan. Se acabó. Pero, ¿y en casa? ¿Qué pasa en la retaguardia? ¿Todas esas cicatrices, las del hambre, las del miedo, los cambios sociales tan profundos, se borran así, de un día para otro? ¿O en realidad la batalla en casa sigue, silenciosa, durante mucho tiempo más?